historiador. De historiador. Porque eso de estar ahí entre investigando siempre sobre la historia, ¿no? Y concretamente sobre la historia, ¿en qué aspecto? Mi especialidad son historia la historia de la cultura en el siglo XII y XIII, en los siglos XII y XIII, en la Edad Media. 12 y 13 Sí, de la Edad Media. Sí, que es la tesis mía, la tesis doctoral mía. Pero investigar de eso debe ser complicado porque no habrá mucho material. Pues sí, hay bastante, porque el libro que salió tiene 900 páginas, de modo que hay mucho que decir. No, que decir sí, pero encontrar material para poder... Ah, sí, lo hay, sí. Hay que pensar que la biblioteca de la catedral tiene 1700 códices, que son los códices en los que hice el trabajo ese. Y luego tiene el archivo, que son complementarios los dos uno de otro. Entonces, tomando datos de los códices y tomando datos del archivo, de la vida de la catedral durante ese tiempo, pues completé ese trabajo que fue la tesis doctoral mía, que se llama Hombres y libros de Toledo, donde distingo hombres, por un lado, hombres cultos, hombres de la élite intelectual, y los libros que ellos utilizaban y las materias que estudiaban y que frecuentaban. Y ese material, bueno, me imagino que se utiliza para, que hay en la catedral, se utiliza para los investigadores y eso que tienen. Sí, está a disposición de los investigadores, sí. ¿Y eso cómo se trabaja? ¿Hay que ponerse guantes? Pues ahora sí se ponen guantes, en mi tiempo no nos poníamos guantes. y leer ratón de biblioteca sería usted... Así nos llamaban, yo creo que eso ya ha cambiado un poco, Sí, y la gente ya se da cuenta de que estamos en otra onda. Y que son ustedes gente normal. Sí, somos normales. Lo sí. único que pasa es que, bueno, tienen una afición, una vocación y una profesión que también es tan necesaria. Yo entiendo eso, que es un servicio a la Iglesia. En su caso, en este caso, ¿no? Yo recuerdo mi antecesor, don Francisco Rivera, que yo lo considero mi maestro. A veces tenía momentos de fallo que se desanimaba y me decía, ¿y qué estamos haciendo aquí? Y yo le dije, don Francisco, yo tengo la sensación de que aquí estamos haciendo pastoral. Aquí en el archivo estamos haciendo pastoral. También. Claro, por aquí pasa mucha gente que necesita ser ayudada, necesita que le digamos cómo es la Iglesia, cómo funciona la Iglesia en otros tiempos, qué era la Iglesia. Estamos haciendo una labor. En el mundo actual, muchas veces el problema de la Iglesia se desarrolla, el problema conflictivo de la Iglesia con la cultura actual se desarrolla precisamente en los términos en la historia de la Iglesia. En la historia de la Iglesia. Entonces, hacer una historia de la Iglesia de acuerdo con los parámetros que nosotros utilizamos, pues es hacer pastoral. Y de la buena, ¿eh? ¿Y ha cambiado a lo largo de estos...? Yo he tenido siempre esa convicción. Desde que fui a hacer los estudios, he tenido la convicción de que estaba haciendo un servicio a la Iglesia en una pastoral muy concreta y muy sensible, que los hombres de cultura son muy sensibles, y entonces decir las cosas tal como son y no manipular las cosas, que muchas veces las cosas se interpretan mal, y saber y tratar con gente de cultura y de alta cultura también, pues un poco de tú a tú también, en ciertas cosas. Claro. Y sobre todo ciñéndose a la verdad, ¿no? Sí, por supuesto que sí, sí. Porque hoy en día se transgiversan muchas cosas. Muchas cosas ahí. O se malinterpretan, o se cogen fragmentos de lo que ha dicho y, claro, no el contexto completo, nada más que... Y aquí es historia y hay que ser muy... Fieles a la historia. Y fieles a la Iglesia, por supuesto. Hábleme, don Ramón González. Ruiz. Hábleme de, ya lo ha mentado anteriormente, Juan Francisco Rivera Recio. ¿Quién fue mi maestro, fue mi antecesor y mi maestro al cual yo sigo venerando, pues como una persona que me dio mucho de lo que yo tengo. Y luego era un hombre muy recto, al parecer un poco seco, pero cuando se le trataba era sumamente accesible, generoso, sencillo, magnífico.
Sí, porque yo creo que a lo mejor ese tipo de profesiones, a lo mejor a usted le puede pasar lo mismo con otras personas. Es que don Ramón es muy seco, es muy esto, muy lo otro, pero cuando ya se tratan a las personas, es que es cuando se llega al corazón de ellas, es cuando pues somos como somos, ¿no? Sí, tratando de cerca pues, a don Francisco Rivera, que yo le había tenido de profesor en el seminario. Y yo no había conectado demasiado con la historia de la Iglesia. No era una asignatura que me gustara a mí cuando hice yo por el seminario. Y sin embargo luego ya me dediqué a la Iglesia, a la historia de la Iglesia. Pasé una crisis, porque a mí lo que me gustaba era la teología. Pasé una crisis cuando me mandaron allí. Me dijeron que fuera a estudiar historia, cosa que yo no tenía prevista. Y me lo dijo don Anastasio Granados, cuando ya estaba yo para marchar. ¿Qué vas a estudiar? Yo le dije, quiero estudiar teología, que es lo que me gusta. Y necesitamos a alguien que le ayude a don Francisco Rivera. Y pues, entonces tengo que estudiar historia. Y pasé un poco de crisis, pero luego ya, cuando yo descubrí que la historia de la Iglesia era una asignatura también teológica, entonces se me acabaron todas las dudas que tenía. Las dudas. Esas crisis, don Ramón, ¿cómo es? ¿O cómo son? Decir, bueno, ahora tengo yo que estudiar esto cuando yo quiero lo otro, yo cojo esto y lo dejo, o no. Bueno, los primeros 3 meses que estuve en Roma, que nos hicieron una especie de examen introductorio, pues la verdad es que estuve un poco dudoso. Pero cuando ya terminé ese curso primero que estuve allí, había superado todas las dificultades. Y además no solamente las había superado, sino que me gustaba cada vez más esta rama porque la historia de la Iglesia es teología también. Yo a los alumnos míos de seminario les he dicho muchas veces, para conocer para conocer a la Iglesia, que es nuestra madre, a la que nosotros servimos, se puede hacer de 2 maneras. O de una manera teórica, por la teología, o de una manera práctica, por cómo esa teología se ha aplicado realmente en la historia de los hombres. Y en la historia de los hombres pues tiene muchos aciertos, algunos errores, etcétera también. Entonces, esa Iglesia, la Iglesia real, la Iglesia de Jesucristo, no solamente es la Iglesia ideal que nos dice la teología, sino la Iglesia real de los hombres con sus aciertos y sus errores. Y don Ramón, a mí me encantó después esa rama, me encantó. Y al final se metió y he realizado mi vocación sacerdotal por ese camino pues con mucha satisfacción. ¿Y sigue? Y sigo. Y sigue, eso es lo importante. ¿Cuántos años tiene, don Ramón? Tengo 87. 87. Unos cuantos, ¿eh? Bueno, pues sí, unos cuantos tiene. ¿Se conserva bien? ¿Se encuentra usted bien de salud? Tengo algunos arrechuchos, como todo el mundo. Gotera. De goteras. Gotera. Pero bueno, lo voy superando también. Sí, he tenido alguna la vamos llevando. Alguna cosa importante hace poco tiempo, bueno, estos años pasados, pero afortunadamente lo he superado. Bueno, pues y ahora mismo me encuentro realmente en plenitud, un poco en plenitud. Bien. Dentro de lo que cabe, porque... Hombre, dentro de los 87 años que tenemos. Puebla de Alcocer, en Badajoz, ¿no? Sí, allí nací. ¿Nació usted allí? ¿Puebla de Alcocer, en qué año? 1928. 28. Ese era el pueblo de... Es el pueblo de mi madre. De su madre. Sí. Y entonces las mujeres iban a dar a luz a casa de sus madres. Sí, sí. Entonces nosotros vivíamos en el otro pueblo que está cercano, se llama Talarrubias, donde teníamos la casa paterna, de donde era mi padre también. Y entonces mi madre pues, fue a dar a luz a casa de su madre y por eso me inscribieron allí y me bautizaron en Puebla de Alcocer. Por eso yo considero que soy de 2 pueblos. Cada vez que me preguntan de dónde soy, digo, pues digo, de 2 pueblos. De Puebla de Alcocer y de Talarrubias. Están a 5 kilómetros. Pues y los alcaldes me consideran también como nativo de los 2 pueblos. Su padre era nieto Mi padre de portugueses, nieto ¿no? de portugueses, sí, unos portugueses emigrados que vinieron del norte de Portugal. Del norte de allá De arriba. Viana do Castelo. Que es una freguesía de una parroquia que se llamaba Lañeses. Lañeses. Efectivamente. Pero estamos hablando del norte de Portugal, Del norte de cercano Portugal, a Pontevedra. Sí. Muy cerquita. Muy cerquita de Pontevedra. Sí.
Y allí tenemos familia todavía. ¿Y ha ido usted allí? He ido por allí, sí, pero yo llegué a conocer los que había por allí. Pero luego ya ha muerto. Tenemos un sacerdote que era primo segundo de mi padre, que yo no llegué a conocerle. Pero cuando pasamos por allí, mi hermano y yo buscando la ascendencia, el párroco del pueblo, que tenía muchos años, nos dijo, estas son la familia de las Teresas. Y por ahí descubrimos que teníamos un primo segundo de mi padre, que todavía entonces vivía. Ajá. Luego fue a operarse a Santiago de Compostela y murió de cáncer. Y luego yo no le he podido conocer. Mi hermano sí le he conocido. ¿Y su padre trabajaba en? Mi padre trabajaba en la construcción. Era un maestro de obras independiente, que no que tuviera una empresa, no era un empresario probablemente, pero era un hombre que trabajaba trabajaba por cuenta propia. Hemos hablado de la línea materna, Sí. la línea paterna, pero por la línea materna, ¿de dónde venimos? La línea materna venían de Extremadura. La línea materna de Extremadura, de una familia de agricultores. Mi abuelo era agricultor y su mujer era hija de un sargento de la Guardia Civil. Mi abuela. ¿Carabineros entonces o Guardia Civil ya? La Guardia Civil, un sargento de la Guardia Civil. Ajá. Que había tomado parte en las luchas carlistas en el siglo XIX. En aquella época. Tengo aquí una foto porque quiero que usted me... Aquí está usted... Pues esa es la foto más antigua que tengo yo de mí mismo, que es el pequeño que está ahí subido en una silla. ¿De la silla es usted? Ese soy yo, sí. ¿Y el otro? Con 2 años. El otro es mi hermano mayor. ¿Solo eran ustedes dos o había más familia? Éramos dos, pero, por ejemplo, en esa otra fotografía hay una niña que luego murió también. En esta está la niña. Está la niña, ¿no? Sí, y luego hubo 2 gemelos que también murieron. Esta niña se llamaba Carmen y murió muy pronto, antes de en la época de la República. ¿Dónde fue su infancia, don Ramón? Pues en esos pueblos, en Talarrubia, donde estaba la casa paterna, y en Puebla del Cocer, donde estaba la casa de mis abuelos y de mi madre. Está muy cerca, íbamos andando por el camino muchas veces, para acá y para allá. Y allí se desarrolló su infancia, ¿no? Sí. ¿Cómo fue la infancia? Allí estuve hasta los 12 años. Mi infancia coincidió con el tiempo de la República y con tiempos de la guerra. Y claro, aunque yo era muy pequeño, cuando estalló la guerra, yo no había cumplido todavía los 12 años, lo cumpliría un poco después. Pues todavía conservo alguna memoria, algún recuerdo de la época de la República y de la guerra más, porque ya tenía 8 años. Algunos recuerdos, no muchos, sinceramente, no muchos. ¿Cómo lo educaron? Pues mis padres me educaron muy religiosamente, eso sí, ella era muy religioso y la familia era toda muy religiosa, muy practicantes. Y por tanto, yo desde el principio, desde niño, recuerdo siempre haber estado rezando con mi madre, el rosario. Ella la que, dentro de sus limitaciones, que ella tampoco era una maestra que supiera mucho, pero dentro de sus limitaciones me educaron bien. Y mi padre siempre me estimulaba muchísimo y me preguntaba con mucha frecuencia cómo iba yo por la escuela. Entonces estábamos los primeros, los segundos, terceros, así clasificados en las escuelas. Y mi padre, cuando yo decía que estaba el segundo o el primero, pues se ponía muy orgulloso y me felicitaba. Hombre, claro. Yo a mi hija igual cuando me dice, oye, el examen que tal, regular, yo creo que para un 5, pero luego resulta que saca un 8 y claro, pues uno se pone muy contento. Claro. Se pone muy contento del trabajo. Entonces me imagino que en esa educación en la que usted vivió, pues el hecho de decir quiero ir al seminario y eso, no habría ningún problema, todo lo contrario. No, porque mi hermano mayor que fue al seminario, ya había ido al seminario antes de la guerra, ya había cursado un curso entero en Talavera de la Reina, pues ya había esos antecedentes. Y luego, cuando pasó la guerra, pues mi padre me preguntó un día, lo recuerdo perfectamente, ¿tú qué quieres hacer? Y yo le dije, quiero ser como mi hermano, como Octavio. Y pues, entonces, ir al seminario. ¿Cómo se llama? Octavio. ¿Se llamaba Vive? Sí, Vive, sí. Ah, se llama Octavio. Octavio, sí. ¿Y es sacerdote también? No. Él estuvo en el seminario
el que le consideraban entonces el más formal, era el mayor de todos y se tenía mucho respeto. Él estuvo en el seminario 3 o 4 años y lo dejó. Y yo llegué detrás de él y continué las cosas que pasan. Bueno, unos encuentran el camino y siguen, y otros Pues sí. su camino es otro. ¿Su padre estuvo encarcelado? Sí, estuvo encarcelado, sí. Y eso sería duro también, me imagino. Durísimo. Para la familia, ¿no? Recuerdo perfectamente el día que fueron a detenerle, era entre siesta, hacía un calor tremendo, en el mes de julio, y iban unos escopeteros por allí, de esos que iban entonces por ahí, que eran milicianos o no milicianos, no estaban militarizados, eran gente del pueblo, iban con unas escopetas, entraron en mi casa, mi madre empezó a gritar, vinieron las vecinas. Nosotros nos cogimos, mi hermano y yo, y cada uno en una pierna de mi padre, y entonces se lo llevaron. Y estuvo 40 días en la cárcel. Bueno. Mi padre no era de ningún partido. Votaba a las derechas, es verdad, pero no era de ningún partido. Se lo llevaron y luego, según cuenta mi padre, por el camino iban diciendo, ¿este hombre qué ha hecho? ¿Por qué le llevamos a la cárcel? Y el otro contestó, pues le llevamos porque mi cuñado también está en la cárcel. Pues venga, este también. Castigado. Pues sí. Vaya, pues. Y así estuvimos 40 días. ¿Y ustedes fueron, ustedes y Octavio, Sí. y me imagino que más chicos, jóvenes del pueblo, de los que casi se van para Rusia, ¿no? Efectivamente, sí. A mi madre un día la llamaron de una cosa que llamaban el comité y fue para allá, no sabía qué era, y se encontró con una vecina por el camino y le dijo, no vayas, que te van a obligar a ceder a los 2 hijos para que se los lleven a Rusia a reeducarlos. Mi madre se volvió y no quiso saber aquello, nada, y los otros señores del comité se olvidaron y se acabó. Se quedó usted en su pueblo, Nos su quedamos hermano, en el pueblo, la afortunadamente. familia. Algunos del pueblo, algunos jóvenes del pueblo, niños del pueblo, fueron a Rusia. Fueron a Rusia. ¿Tiene usted amigos? ¿Guarda usted todavía alguna de aquellas amistades? Sí, claro. Ya quedan poca gente de mi tiempo, pero todavía quedan algunos, sí, obviamente. Los juegos me imagino que serían complicados, porque jugar en terreno, pues como ahora mismo, por desgracia, lo vemos en la televisión, ¿no? Pero los niños de la guerra, de Siria, de todos estos lugares, esos niños que son los que sufren realmente mucho más la guerra y que juegan. Jugábamos mucho, sí. Sí, pero juegan no a la guerra, pero sí en la guerra. O sea, Sí, efectivamente. Sí. que había allí material que podía ser peligroso, ¿no? Efectivamente, sí. Bueno, encontrábamos bombas de mano por muchos sitios. Y que habían explotado cerca del pueblo. No, que no. Lo que pasa es que estábamos bien avisados y no las tocábamos. Poníamos un cerco de piedras alrededor, que no las tocara nadie, pero nosotros no las tocábamos tampoco. Sin embargo, pues hubo problemas y hubo accidentes importantes. ¿Recuerda usted la primera maestra? Sí que la recuerdo, sí. Pero tengo un recuerdo una cosa muy vaga. Muy ¿no? vago de ella, sí. Pues yo, cuando tenía yo un poquito más de lo que pone esa fotografía. Esta fotografía. Esa tenía 11 años. 11 años tenía usted aquí, esto es Sí. 1940 aproximadamente. Sí, por ahí, al terminar la guerra. Y aquí es donde empezó usted a aprender las letras con esa. Sí. Con esa señora, es una señora de esas que tiene una caña en la mano. Sí. Una caña, no era una regla. No, era una caña y los niños estábamos ahí en un zaguán, chiquitinos, todos chiquitinos, y nos señalaban, nos daban la cabecita con la y nos decía lo que tenía que decirnos. Ramón, pum, pum. Sí. Con la caña. Era un zaguán que estaba un poquito oscuro. Ahí teníamos, esa fue la primera escuela. La primera escuela, allí sentados, ¿dónde? ¿En unas sillas, en el suelo? En sillas chiquititas, en sillas de niños. Y allí aprendió usted un poco. No sé qué es lo que aprendí yo allí, no me acuerdo. ¿Y el campo acuerdo. le gustaba el campo? ¿Tuvo que trabajar en el campo? No, también? en el campo no llegué a trabajar. Mi padre en la guerra pues dejó su oficio y se puso a hacer agricultor. No se le daba muy bien, pero nosotros íbamos mucho al campo, pero yo del campo no sabía nada.
Nada, ¿no? Del ganado, pero ver los pájaros y buscar nidos y cosas de ese tipo, sí, hacíamos mucho. Y algunas travesuras que otras también Algunas, hacías, sí, ¿no? sí, por supuesto. Sí. Y las cabras las llevaba... Tenemos un hato de cabras. Sí. Una vez nos refugiaron porque bombardearon el pueblo de mi madre lo bombardearon, y nos fuimos a unas casas de campo que había en la sierra del pueblo, unas casas pequeñitas, Sí, dos cuartos. muy pequeñas, de pastores y así. Uh-huh. Y allí nos fuimos, y mi padre lo llevaron lo movilizaron en la quinta del Saco, que decían entonces, la última quinta, que tenía ya 40 años, por ahí. Y nos quedamos mi madre y los dos hermanos y otras familias nuestras por allí, todos allí. No teníamos otra cosa que hacer más que tenemos unas cabras y llevamos a las cabras a comer por la sierra, por ahí. Era lo único que podíamos hacer. Dura la supervivencia, me imagino. Fue muy duro aquello, sí. Y vimos desde la sierra, vimos bombardear el pueblo 2 veces el mismo día. Una hacia las 12 de la mañana y otra hacia las 2 de la tarde. Fue un desastre. Don Ramón, ¿quién era Calleja? De los cuentos. Calleja. Porque yo siempre he oído hablar de... tiene más cuentos que Calleja. Pues sí. Yo he utilizado mucho los cuentos de Calleja, muchísimo. Pero eso, no sé, pues yo... Eran unos cuentecitos así de chiquitinos, muy pequeños, que nos daban a los niños. A veces venían en los periódicos, en el debate de entonces, que tenía un suplemento infantil. ¿Ah, sí? Esos cuentos venían ahí, otras veces los comprábamos. Y yo tenía a lo menos 100 cuentos de Calleja. No los tendrá todavía archivados. No los tengo. Desgraciadamente mi madre los debió perder o no los debió considerar y han desaparecido. Pero, ¿Y cómo, qué eran? ¿Cuentos? Cuentos pequeños que tendrían, pues a lo mejor 20 paginitas, una cosita pequeña. ¿Y Calleja quién era? ¿El que los escribía? Calleja era el editor de Madrid. Era el editor. Que no era el personaje. No. Cada historia era independiente. Eran independientes. Yo no sabía, digo, los cuentos de Calleja Debe haber por algún sitio alguien seguramente la colección completa, y que es una maravilla. Y con eso se desarrolló pues la imaginación y la fantasía y esas cosas de los niños. Hasta que cayó en sus manos. Muchas veces. El Conde de Montecristo fue el primer libro que leyó. Sí. Efectivamente, ese fue el primero que leí, sí. Joder, pues, no había otra cosa. Bueno, le voy a decir una cosa. Toma así de gordo. Pero pasar de los cuentos de Calleja a los Condes de Montecristo de ya un salto muy grande. Pues ¿no? sí, era un salto grande, sí. Un salto grande, pero... Era un libro lleno de aventuras y muchas cosas. Ya casi no me acuerdo. No he vuelto a leerlo. No ha vuelto usted a leer ese libro, y era muy, muy divertido. Y nos presentaba pues, el personaje principal en sitios muy exóticos, que entonces para nosotros era una cosa rarísima, en Córcega, en la zona de... Era la única manera que teníamos de viajar, ¿no? Efectivamente, sí. De conocer el mundo, ¿no? Sí. A través de lo que leíamos y lo que nos imaginábamos, claro. Sí. Qué bonita Los ratos libres a leer cosas de ese tipo. Y a enseñar con su hermano también, ¿no? Mi hermano puso una escuela, y yo estaba... Una escuela para los que sabían menos que nosotros sabíamos poco. Porque maestros no eran ustedes. No, ni nada. Pero... Él tenía 14 años y yo tenía pues 8 o 9, por ahí. Y dijimos, bueno, pues vamos a enseñarlo. Pues una escuela, pero una escuela gratuita, por supuesto, sí, que claro, no cobrábamos nada. Que venían los muchachos de por ahí cerca de nuestro barrio y venían y los enseñamos a leer y escribir y las cuentas fundamentales. Y los padres encantados y las madres. Primero estaban los niños recogidos y estaban aprendiendo. Sí. ¿Aquello se lo agradecieron alguna vez? Pues yo no me acuerdo. Aquello terminó. Aquello fue un otoño y un invierno de un año que debió ser el año 37 o 38, por ahí. En el año. No sé en qué año, usted lo recordará mejor que yo. Se va a Puebla de Alcócer a estudiar. Efectivamente. ¿No? Con una tía mía, una tía segunda mía, que era maestra, pero no había sacado todavía, muy jovencilla, no había sacado todavía la oposición, pero había terminado el magisterio, y entonces ella estaba en unas condiciones, pues pasándolo mal, y con ella aprendí
lo que yo sé de gramática. ¿Cómo y se de llamaba cosas. ella? Esperanza. Esperanza. Esperanza Ruiz. Y tiene usted buen recuerdo de... Majísima, ella, una mujer estupenda. Luego la he tratado después también, después ya hasta que murió hace pocos años. Magnífica, una mujer espléndida. Una gran mujer. ¿Y de ahí ya pega usted el salto al seminario? De ahí vine al seminario, sí. Vine aquí a Toledo. Aquí a Toledo vine, sí. Aquí a Toledo al seminario. Sí. ¿Y qué edad tenía usted entonces? 12 años recién cumplidos. 12 años. El año 40. En el año 40. Eran Y había... años muy malos. ¿Verdad? Eran años muy malos. Muy malos. Muy malos en todos Bueno, el los sentidos. seminario me imagino que con el problema, vamos, que la guerra recién terminada y Toledo estaría medio destruido, el seminario Estaba medio destruido el seminario mayor, sí. Cogió... Yo empecé en el seminario menor. Estuve 2 años primeros en el seminario menor, que estaba un poquito mejor que el mayor. Pero estaba en otro sitio. Estaba enfrente uno de otro, están aquí en Toledo. Y estaba un poco mejor, o sea que... Un poquito mejor estaba el seminario menor. Se había destruido menos, ¿no? Sí, porque en el seminario mayor había habido enfrentamientos militares entre tropas de un sitio y de otro. ¿Su hermano qué estudió en el seminario? Pues unos 4 años estudió. Como me decía, da 3, 4 años. Unos 4 años. No se le ha olvidado el latín todavía, según me dice él. ¿Sí? No se le ha olvidado. Tiene una memoria tremenda. El latín. Aquí tengo una foto, ya esto es más mayor, lleva ya unos cuantos años sí, en el seminario, ¿no? Cuando ya estábamos en el seminario, ya un poco de mayores, estábamos ahí Sí. con 18 o 19 años. Y los otros seminaristas que están ahí. Estos eran los compañeros del pueblo, todos los compañeros. Sí. Los compañeros. ¿Y el párroco del pueblo? El párroco del pueblo se llama Don Emiliano. Porque estos eran compañeros suyos del pueblo. Sí, del pueblo. Ellos estudiaban un curso menos que yo. Yo me fui el primero y luego al año siguiente vinieron ellos conmigo. Ajá. Entonces el seminario acogía mucha gente, Sí. muchos chavales para estudiar, ¿no? Y, Sí. vamos, por decirlo más claro, hoy en día hay muy pocas vocaciones. Bueno, entonces recién salida la guerra hubo una respuesta muy grande de vocaciones, porque, por ejemplo, en mi pueblo pues hicieron misiones populares y eso despertó un entusiasmo grande de tipo religioso. Y se despertaron también vocaciones. Cosa que ahora... Ahora es posible de otra manera. Está la cosa cortita de vocaciones. En realidad... ¿Por los tiempos también o por qué? En realidad en aquellos tiempos los únicos que podían, los que salían para estudiar, generalmente era para venir al seminario. Había alguno, pero muy raro, uno de los que están ahí, que había hecho el primer curso de bachillerato, por libre, hacía en el pueblo, y luego iba a examinarse a Badajoz, pero eran muy pocos, menos de media docena. Ya. ¿Estudia usted pasar del seminario menor al seminario mayor? Luego pasé al seminario mayor. ¿Cuántos años está usted más? Entre todos 12 años. 12 años, que es lo que dura la preparación, ¿no? Para el sacerdocio. ¿Y cuándo se ordena? El año 52. En el año 1952. 52, sí. ¿Quién lo ordena? El cardenal Plaideniel. Plaideniel, Sí. yo lo recuerdo. Un hombre pequeñito. Pequeñito. Yo recuerdo cuando murió el cardenal Plaideniel y... no sé, acababa de terminar el corpus. Murió en julio, efectivamente. Sí, acababa de terminar el corpus. El 6 de julio creo que murió. Y recuerdo que de aquí enfrente de la Trinidad estaba la capilla ardiente. Sí. Y era yo pequeño, pero me gustaban todas estas cosas, sobre todo no sé, por participar de algo histórico, ¿no? Y recuerdo que hizo el recorrido, no sé... Así es, el recorrido... A la inversa. A la inversa del corpus, sí. Yo lo recuerdo perfectamente. Sí. Tengo yo alguna foto que hice en el féretro, llevaba un cristal y se le veía el rostro, me impresionó a mí mucho. Y además era un hombre tan bajito, ¿verdad? Era muy bajito de estatura, pero era un gran personaje, sin lugar a dudas, un gran personaje. Tuvo mucho tiempo de cardenal. Pues ¿no? desde el año 45 hasta el 65 o 60. Un hombre además
Y yo creo que la gente, la historia sí, porque usted lo ha conocido personalmente y Y estudiado, lo he ¿no? tratado. Y lo ha tratado. Pero un hombre que yo creo que la gente no sabe el dinero que tenía, por decirlo de alguna manera, y que murió pobre. Sí, 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 sí. ¿Es así? Él era hijo de la burguesía de Barcelona Sí, y por herencia pues tenía bastante bienes. bienes. Pues aquí lo invirtió en la gente pobre y también en arreglar el Palacio Arzobispal, que estaba muy estropeado también. Total, que murió tan pobre que tuvo que encargarse el cabildo de hacerle las exequias porque no había dinero para él. No tenía dinero, no tenía fondos ninguno. Mm, Me lo contó su secretario, Lo había entregado todo el lo había hombre. O entregado sea todo. que, Murió pobre de verdad. pobre de verdad. Em, termina, bueno, le ordenan sacerdote y lo mandan, lógicamente, como cualquier cura, Por un pueblo, sí. a bregar por ahí algún pueblo. ¿Dónde, Sí. dónde fue su primer destino? Pues a los pocos días de ordenarme, enseguida recibí una carta destinándome a un sitio que yo no me esperaba, en la provincia de Guadalajara, cerca de la capital de Guadalajara, que entonces pertenecía a la diócesis de Toledo. Ajá. Me mandaron a 4 pueblos. No eran, dentro de la provincia de Guadalajara hay una cosa que llaman la campiña, que es lo mejor de Guadalajara, o era entonces, y otra cosa que llamaban la sierra. La sierra era todavía mucho peor. Pero la campiña, pues la campiña por lo menos tenía comunicaciones, estaba a 25 kilómetros de la capital de Guadalajara, y yo aquel ambiente no lo conocía, aquella zona de la diócesis no la conocía, pero Ahora no pertenece ahora luego pasó a Sigüenza, a Sigüenza, el año 55. pero entonces pertenecía a la diócesis Sí, de Toledo. y ¿Y cómo con y la 4 atendíamos pueblos? nosotros. ¿Cómo con 4 pueblos se apañaba? Sí, había comunicaciones, pero... Bueno, 2 pueblos había que no había más que camino, no había carretera. En los otros había carretera. ¿Y daba pedales? Pues ¿Cómo? al principio con una bicicleta Sí. y luego compré una Guzzi usada de un carnicero que había recorrido todo aquello vendiendo pescado y vendiendo carne. Y me la dio muy barata y la compré. Una Guzzi, no sé si sabes Sí, aquella. la Guzzi. Pues aquella La Guzzi, la que tenía el mando Eso es, sí, sí, al sí. lado del depósito, ¿no? Se ¿La parecía a tenía? una bicicleta. Sí, un poco más. Además el sillín era como el de una Eso bicicleta, es, sí, sí, sí. un sillín triangular con unos muelles. Porque yo algunas veces es que me doy cuenta que soy también yo más antiguo que el hilo negro, ¿eh? Unas cosas que... Y luego en eh, invierno pues iba en un caballo que me prestaban. Cuando hacía mucho frío o nevaba así. el Entonces, caballo iba más abrigado, más... iba un poco mejor, porque a lo mejor estaba lleno de nieve, la carretera estaba llena de nieve y no podía pasar. Claro, y con la Iba bicicleta con, no era lo con un mismo. caballo que había un vecino ahí que me lo prestaba, un vecino que era comerciante, al cual se lo agradecía yo mucho. ¿El ejercicio del ministerio siempre le gustó? Mucho, muchísimo. Una vez que yo ya piqué en el tema del ejercicio del ministerio, ya ha sido para mí un virus, no he podido dejar. Ya he tenido siempre. Y lo que pasa es que podía compaginar el ejercicio del ministerio He con intentado hacerlo. después... He intentado hacerlo, es lo que he intentado hacer. Lo que pasa es que en una época, que estuve al principio en una época que hice más vida activa, y luego ya una vez que ya me nombraron canónigo archivero, empecé a dejar la vida activa y me dediqué más a la cosa intelectual. Ese ejercicio del ministerio le acerca a la gente, ¿no? Para mí eso es fundamental. Le hace para mí es más humano, fundamental, sí. me refiero más humano Sí. porque tiene más trato, ¿no? Sí. Y eso le gustaba a usted mucho Muchísimo. más. Me gustaban 2 cosas fundamentalmente. Con los niños, donde yo fui capellán de la Beneficencia Provincial de aquí de Toledo, y luego también con la gente de Acción Católica, con los seglares comprometidos con la Iglesia a través de la Acción Católica. Y ahí di mucho. Estuve 14 o 15 años en ese tema y me hice todo lo que pude. Lo dio, pero a gusto, ¿no? Porque Sí, eso sí, con muy a mucho gusto, y sí, mucho gusto. disfrutó muchísimo. Luego ya es cuando le vienen los estudios superiores, ¿no? Sí. Que hace, ¿los hace aquí o en Roma? No, los estudios los hice en Roma. Los hice en Roma, los estudios superiores, pero fue a continuación de haber estado en esos pueblos de Guadalajara, que fue por los años 59.
55 a 59. Viene a Toledo y le dicen que... Fue con motivo del cambio de la diócesis, que aquella zona pasó a Sigüenza, Sí. nos invitaron o a quedarnos o a volvernos. Ujú. Y entonces yo dije que me quería volver. Y entonces manifesté el interés por hacer estudios superiores y me dijeron que sí, que con mucho gusto y que muy bien. Y me mandaron a Roma. ¿Eso cómo se financiaba? Pues me dieron una beca que tenía la diócesis. Y bueno, y allí en Roma pues estaría en algún... Estaba en el Colegio Español. En el colegio... En el antiguo Colegio Español, en el Palacio Altemps. Ajá. ¿Cuántos años estuvo en Roma? 4 años en Roma, del 55 al 59. ¿Y qué solicitó usted? ¿Volverse o cuando No, termine? terminé los estudios. Cuando termina. Terminé los estudios. Hice primero historia eclesiástica, Sí. incluido el curso del doctorado, y luego los que teníamos ya una licenciatura en una facultad de la universidad, nos permitían hacer la licenciatura en teología en un año. Y yo, que tenía mucho interés en hacer la teología, hice primero la historia y luego un año en teología y me licencié en las dos cosas. Y luego hizo un máster. Luego hice un máster también en el Vaticano, en la Escuela de Paleografía y Diplomática. Y ahí aprendió Las cosas de archivística. Archivística se dice. Sí, sí, sí. Palabra más complicada. Archivística, paleografía y Las ciencias auxiliares. Yo, don Ramón, que se pegaría usted unos buenos homenajes allá en Roma. Homenaje me refiero a usted que le gusta el arte. Uy, aquello era muy y allí interesante. tenía para disfrutar, vamos. Sí. Yo recuerdo que me propuse todos los domingos salir a ver unas iglesias nuevas. Cada vez, y estuve mucho tiempo haciéndolo, saliendo los domingos, que había un rato largo por la mañana libre, pues y viajar, iba por un sitio. Y viajar también por Luego Italia. los Semana Santa, pues eso, también. Como ya tenía yo el virus de la pastoral, pues yo me ofrecía para ir a ayudar a párrocos de por allí. Me acuerdo la primera vez que salí fui a un pueblo de la provincia de Lucca. ¿En el norte? Y otro en Florencia, en Fiesole, cerca de Florencia. Y otro en Bolonia. Bolonia. Sí. Yo estaba en Florencia, Bolonia, sitios preciosos. Maravilloso. El arte, la cultura que... no sé, a mí me impactó mucho Siena, no sé si lo llegó usted También a ver, lo he visto, Siena, sí. porque a mí se me parecía mucho a Toledo. Era no sé, la ciudad, las cuestas. Italia es un país que a mí particularmente Está tan lleno de cosas que después de 4 años yo me vine sin haber terminado de ver Italia. No, claro. Una manera de... ¿De idiomas cómo anda usted? Bueno, ¿Se defiende con el... regular? Con el español se defiende, Más o menos. pero luego, ¿qué tiene? ¿Inglés, francés? Inglés, francés e italiano. Inglés, francés, italiano. Sí. Porque además me imagino que los investigadores por los que pasan por la catedral serán investigadores de todo el mundo. De todo tipo, sí, de todo el mundo. Y tendrá que defenderse con ellos y hablar. ¿Pero estudió los idiomas al mismo tiempo que estaba haciendo...? Bueno, yo estudié de una manera quizá muy original. Yo cuando estábamos en Roma, había estudiado la gramática italiana. No es para aprenderla allí, sino también estudiarla. Y luego después, yo tenía también estudios propios de francés, y lo que hacía era conectar Radio París, estando en Roma, y escuchaba los telediarios, las noticias, y con eso aprendí. Más luego que estuve 3 o 4 veces en Roma, en Lyon, en Toulouse, haciendo también estadías de verano para ayudar a párrocos de allí que a lo mejor iban de vacaciones o alguna cosa. Claro, porque eso así lo aprendí. Sí. Eso lo hacen ustedes Está bien organizado. Para ayudar a que otro sacerdote descanse. Efectivamente. Y usted, o ustedes lo que se pegan unas vacaciones, ¿no? Más o menos, sí, pero... En unas vacaciones, más que nada, no porque estén de vacaciones, sino están haciendo su labor, pero en otro sitio. Sí. Y eso pues ya te cambia, ¿no? El cambiar de ciudad, el cambiar de la feligresía,
otras caras y otro tiempo. Eso es una... Y Bueno, a veces de capellán de monja, por ejemplo, estuve en Alemania, estuve cuatro veces también de capellán de monjas en varios sitios, en Berlín también, Ujú. Oye, me deja unas cuantas de pero fotos. el alemán no terminé de aprenderlo bien. Es duro. No. Algunas fotos por detrás. Aquí era usted sacerdote ya. Era seminarista, ahí el último curso del seminario, el año 51, Esto es en la procesión en la procesión del Corpus de del Toledo. Corpus Sí. en Toledo. Sí. ¿Qué es lo que lleva el Pues llevó el báculo báculo del arzobispo, del arzobispo, ¿no? que era entonces Play Daniel, Ah, era Play Daniel. Sí. era lo que se llevaba. Y aquí lo tenemos de seminarista. Ahí estaba yo ya de sacerdote, pero Sacerdote. estudiando en Roma. En Roma. Esto estamos en el año 50. El año 56, 57, Ujú. Más o menos en el año 56-57. por ahí, sí. Bueno, tengo una foto que sí quiero que usted vea porque creo que aquí está don Juan Francisco Rivera Recio. Efectivamente, En esta foto, ¿no? que está aquí en la esquina, ese era mi maestro. Ahí está. Y así empecé yo con él. Ahí Y él está. me enseñó muchísimo. Y bueno, y luego estaba muy contento conmigo. Y el flexo, y ahí que tienen un chorro no sé, cajones para Sí. de fichas, ¿no? Sí, un cajón de fichas. Para Es lo ir que se utilizaba entonces, no había otra cosa, ficheros, no había todavía ordenadores ni eso. Ahora se utilizan en los ordenadores, ¿utilizan ustedes? Claro, sí. Quedan los ficheros, las fichas del archivo que hicimos nosotros quedan todavía. Pero se ha dejado Pero ya no el se papel, utilizan, no se utilizan. se ha dejado el papel y se ha pasado No al del ordenador. todo, no del todo. El que quiere consultar el catálogo o el fichero del archivo lo consulta. Hay dos ficheros, uno topográfico y otro cronológico. Y entonces cada uno lo que quiere ver lo mira por los ficheros. Pero también puede ver la documentación digitalmente, a través del ordenador ahora. O sea que eso en aquel tiempo ni lo soñábamos siquiera. Pues yo me imagino que... siendo archivero de la catedral se creó el colegio universitario, ¿no? De Toledo, sí. ¿Usted fue profesor también? Sí, 3 años. Que el colegio universitario de Toledo fue el germen de la universidad. Eso es, precedente de la universidad, sí. ¿Y qué se estudiaba en el colegio? Se estudiaban, me parece que eran 2 o 3 años se estudiaba la historia, entonces hubo un boom muy grande de jóvenes de Toledo que quisieron estudiar historia, se puso de moda. Y algunos estaban ya colocados, otros eran maestros, otros eran jóvenes que habían terminado el bachillerato. Y eran generalmente gente ya adulta. Y la verdad es que para mí fue una gozada estar con ellos también. Me lo pasé muy bien. ¿Cómo era don Marcelo? Don Marcelo era un hombre estupendo. Bueno, yo le traté bastante íntimamente. Por eso le digo. Me costó trabajo, o le costó trabajar conmigo, yo no estoy muy seguro. ¿Por qué chocaba? No, porque al principio siempre había un poco así de... ¿La distancia por el cargo? ¿O el no respeto sé, un por poco el... de saber, no sabe uno cómo va a reaccionar, si le va... Y lo mismo era mejor conmigo también, pero yo terminé siendo una persona que le he querido mucho. Marcelo. Era cercano. Y él me ha encargado muchas cosas que las realicé, lo que él me mandó, se lo realicé con muchísimo gusto. Organizó, permítame y perdóneme por la expresión, unos pollos buenos con él, porque hizo 3 congresos. 3 congresos internacionales. Que eso... Sí. No, vamos, que no es un huevo que se echa a freír. Me puso a hacer una secretaria, cosa que yo no me lo esperaba. ¿Ah, sí? Me puso una secretaria para que me ayudara. Y entre los dos... Entre los dos sacamos adelante los congresos. ¿Con cuántas personas acudieron a aquellos congresos? Pues 300 personas, y por ahí, sí. ¿Dónde se hicieron? Aquí... Pues aquí en Toledo, uno se hizo en el seminario, otros, bueno, a ver, no me acuerdo, ¿dónde? Otro se hizo en Benacazón. Ajá. ¿Y dónde más? Y también, bueno, varios sitios que sí, porque también con tantas personas habría distintas sesiones en un lado o en otro, ¿no? También en la biblioteca pública también estuvimos allí.
Usted ha dado también conferencias por muchos lugares, no solo de España, sino del extranjero, ¿no? Algunas he dado, sí. ¿El charco lo ha pasado? Algunas veces, sí. Sí. He ido principalmente a Estados Unidos y a Canadá. A Estados Unidos, a Canadá. ¿Hablar de historia? Hablar de temas que me pedían por allí. En Inglaterra también he estado, a dar una conferencia en Cambridge. Y otra en Harvard, recuerdo muy bien. Sobre los conversos, una cosa muy... Era una de mis cosas que al principio me atraía mucho. Luego ya he tenido que dejarlo un poco de mano, pero sí. Los conversos. ¿De los mozárabes también ha trabajado usted? Sí, he trabajado un poco de la mozarabía, sí. ¿no? Sí, sí, sí. Es además algo muy arraigado en Toledo, me ¿no? siento muy cercano de los mozárabes. Sí. ¿Es usted el decano de los mozárabes? No. Me hicieron mozárabe cercano. honorario o algo así, o mozárabe, Sí. no me acuerdo cómo. Cercano Tengo mi medalla y todo. Sí. Y como historiador tiene usted publicado unos pocos de libros, ¿no? 10 libros creo que son. Más o menos, sí. Y Bien, luego, creo que bueno, son las 10. colaboraciones en revistas. ¿Cuál de sus trabajos es el que más le ha costado o le ha gustado? Bueno, quizá en la tesis doctoral, Sí, me comentaba antes, ¿no? que es la obra primera que yo hice, pues ese es un trabajo que yo ya lo tenía, lo venía yo trabajando poco a poco, desde que entré con don Francisco Rivera. Y luego ya tuve una vez un accidente, me rompí una pierna y me estuve sin poder hacer nada. Me trajeron un ordenador del Corte Inglés y me puse a hacerla y en 6 meses medio lo terminé. Qué bueno. Sí. Y esa fue mi primera obra, una obra bastante conocida por ahí. ¿Y el libro de la catedral? El libro de la catedral también me costó 2 años de trabajo. Esta fotografía está Eso ahí, cuando se presentó el libro. en la sacristía está La sacristía de la catedral, sí. Cañizares y también don Braulio. Don Braulio, sí. Sí. Y el presidente de la Junta de Comunidades, el alcalde de Toledo. El libro de la catedral le costó también 2 años. 2 años, ¿no? Sí. Coordinar, me parece que eran 35 personas. ¿Está todo hecho en la catedral? ¿Todo revisado, archivado, colocado? ¿O queda todavía mucho por Pero nunca se termina, ese tema nunca se termina. Pero bueno, y conocer, yo creo que a través de ese libro, yo lo que hice fue sobre todo dirigirlo y idear la estructura del libro. Procuré escoger la gente que conocía yo mejor, más expertos y mejores. Y yo hice 12 temas y los 2 temas los hicieron personas muy conocidas mías, muchos de ellos amigos, otros conocidos por... En fin. Y salió un libro que yo creo que ha quedado bastante bien, un poco inmanejable porque pesa muchísimo, pero vamos, un libro bastante bueno. Y luego otro trabajo que hice, que yo lo considero también bastante importante, fue la Biblia de San Luis. La Biblia de San Luis, dirigí también un equipo internacional de 14 personas, pero la Biblia de San Luis me costó 4 años de trabajo. Pero cuando ve la luz ese trabajo tiene que ser una satisfacción. Bueno, ¿no? es que ese trabajo no tenía fuentes, había que inventarse, había que buscar. El libro mismo es el que informa. Entonces tuve que revisar el libro entero, los 3 volúmenes de la Biblia, y sacar de ahí todo lo que se podía sacar. ¿Qué libro tiene La mesilla de noche, don Ramón? La mesilla de noche probablemente ninguno, porque no leo por la noche. No lee por la noche, ¿no? Pero lo tengo así en la mesa en la mesa de estudio, sí, tengo uno, ¿cómo se llama? Reyes, monjes y escritores o algo así. ¿Ha sido usted también director de la Real Academia? De la Real Academia. Sí. Tengo aquí una foto, está aquí con el rey, Sí. pero esto debe ser de otra cuestión, ¿no? Bueno, yo he recogido 2 veces el premio de la Real Academia. La Real Fundación concede unos premios todos los años. Y yo primero recibí uno el año 97, a mí personalmente, y este que aparece aquí lo recibí a la Real Academia. Yo era entonces director y lo recogí, que me lo dio el rey. Ajá. El rey don Juan Carlos. Don Juan Carlos. ¿La vida la ha tratado bien? No me puedo quejar, sinceramente no me puedo quejar. He tenido mis traspiés importantes, pero en fin, he podido superar todo.
Es lo que más le gusta de Con más Toledo, o menos. don Ramón. Hombre, pues estar González. en el ambiente de Toledo es encantador, porque por supuesto, por todas partes las cosas, las piedras hablan, los monumentos hablan. ¿Le gustan a usted las piedras como a mí? A mí Yo me encantan. necesito... aparte de eso, usted tiene la posibilidad de entrar en sitios donde normalmente... Yo organicé un congreso el año 92, que ahí no figura ahí, entre los tres que usted ha mencionado, Sí. se llama Piedras Vivas. El año de... ¿Están vivas las piedras de Toledo? Piedras Vivas. Bueno, utilizando la cosa del Nuevo Testamento, vosotros sois piedras vivas, Ajá. San Pedro, la carta de San Pedro, Sí. donde habla de los cristianos como piedras vivas para la construcción del templo de Dios, utilizando esas palabras de